Marco Tulio Cicerón. Cicerón es para nosotros, sin discusión posible, la figura del intelectual y del político de la Roma republicana. La trascendencia de Cicerón en los siglos posteriores es enorme. ¿Por qué la importancia de Cicerón? Cicerón es el modelo de Homo publicus, es el modelo de persona comprometida políticamente y de persona de gran formación que es a la vez capaz de hacer una creación intelectual de mucho calado. Nació en el año 106 a.C. y esto quiere decir que va a vivir su vida en el último siglo de la República Romana, en el siglo I a.C. Sin duda ninguna el siglo más interesante históricamente para nosotros, pero para ellos el siglo más convulso, los años más trágicos de la historia de Roma, de la historia de la República Romana. Él es un homo novus, así llamaban a los que, perteneciendo a una familia que nunca había tenido presencia en las magistraturas, presencia en la vida pública, sin embargo él sí que inicia una carrera política y la inicia por supuesto desde abajo. Él es cuestor, él es edil, pretor y alcanza la más alta magistratura, el consulado, en varias ocasiones. Su posición política es la posición de defensa de la república tal como él la entendía, que es la república tradicional. Escoge un momento en el que él considera que la república había vivido sus mejores años y con los mejores protagonistas y defenderá durante toda su vida los ideales republicanos frente a aquellos que pretenden transformar esa república romana, ¿no? Por ejemplo, se enfrenta a César, se enfrenta a Julio César poniéndose de parte de Pompeyo en la guerra civil. Como todos sabemos, César ganó esa guerra civil y llegó al poder. Aún así, perdonó a Cicerón y Cicerón pudo mantener un estatuto de hombre político activo. A la muerte de Julio César, cuando las desavenencias entre Marco Antonio y Octavio por llegar al poder llevaron a un enfrentamiento de los romanos, Cicerón se pone de parte de Octavio y por lo tanto en contra de el vehemente y muchas veces violento Marco Antonio. Marco Antonio será quien decida que a Cicerón hay que eliminarlo y decreta su asesinato, que tiene lugar en el año 43 a.C., cuando Cicerón tenía 63 años de edad. Si nos fijamos en su obra es extensísima y además ha llegado hasta nosotros prácticamente toda. Esto nos da idea también de la importancia que ya en su momento y en los siglos posteriores se da a la obra de Cicerón. Él trata muchos géneros, pero vamos a ir poniendo un poquito de orden. Empezaremos por los discursos. Lo más famoso de Cicerón son sus discursos. Él hace discursos judiciales con los que gana fama y dinero y una vez que ya entra en su carrera política, él pronuncia muchos discursos políticos, tanto ante el Senado como ante las asambleas de ciudadanos. Como discursos judiciales podremos destacar, por ejemplo, las verrinas, orationes verrinae, que se pronuncian en contra de un personaje acusado de corrupción, Verres. Destacamos también la defensa del poeta Archias, al que acusaban de ejercer en Roma sin tener la ciudadanía romana legalmente adquirida, o por ejemplo su discurso en defensa de su amigo Milón, que había sido acusado por razones de índole política. En cuanto a los discursos políticos, pues
vamos a destacar dos grupos de discursos. Los 4 discursos que publicó en contra de Catilina. Catilina fue un noble que organizó una conjura en contra del Senado a mediados del siglo I a.C. y justo iba a dar el golpe de efecto en el momento en el que Cicerón era cónsul. Entonces es Cicerón el que se encarga de primero denunciar y sacar a la luz las intenciones de Catilina y segundo de convencer al Senado para que se acabe con Catilina, a quien se condena a muerte y bueno, se envía a un ejército para acabar con aquella conjura. Un enorme éxito de la oratoria ciceroniana política. Años más tarde, cuando Marco Antonio y Octavio se disputan el poder y Cicerón toma partido a favor de Octavio y en contra de Antonio, él pronuncia en el Senado hasta 18 discursos en contra de Marco Antonio, muchos de ellos verdaderamente vehementes y que, leídos hoy, nos causan estremecimiento en cuanto a la valentía que demostró Cicerón pronunciándolos ante el Senado. Esto es lo que le valió finalmente su muerte, asesinado por orden de Marco Antonio. El estilo oratorio de Cicerón responde a la formación que él tuvo de joven. Él estudió en la escuela de Rodas y allí recibió una formación asianista. Es una de las tendencias, la que estaba de moda en el mundo griego en aquellos años. Se llama asianista porque la fomentaban sobre todo maestros que venían de las ciudades de Asia, de las ciudades griegas de Asia. Esa tendencia asianista más bien favorecía la ampulosidad, el discurso muy elaborado, muy formal, muy preocupado de la forma, para adornar mucho el contenido y que así se pudiese llegar a captar la atención del auditorio de una manera más efectista. Es verdad que Cicerón arranca de ahí, pero recibe muchas críticas a lo largo de su vida porque hay otra tendencia que es contraria y que es la tendencia aticista, que pretende imitar el estilo de Lisias, el orador ateniense del siglo IV a.C., que es más bien un estilo muy limpio. En sus discursos no deja casi lugar a la ampulosidad, sino que se dice el contenido prácticamente sin adorno, y entonces a Cicerón se le criticó en su momento desde posiciones aticistas. Él poco a poco va evolucionando hacia formas muy eclécticas. En todo caso, en los discursos de Cicerón encontramos frases enormemente largas, periodos muy largos, pero es que esa sintaxis tan extensa de Cicerón es la que el propio autor Cicerón necesita para poder organizar con mucha claridad toda la complejidad de su proceso intelectual, de su proceso de pensamiento. Hay muchas simetrías de ideas, hay ideas que corren en paralelo y que en la comparación de la comparación de esas ideas es de donde surge el efecto que él quiere conseguir en el auditorio. Si atendemos al éxito que tuvo en todos sus discursos, pues debemos decir que Cicerón acertó a la hora de dar forma a sus discursos. Aparte de su producción oratoria, también hay otros aspectos en los que Cicerón destaca. Él hace, además de esos discursos, muchas obras en forma de diálogo socrático. Es una forma que a él le gusta mucho y que le sirve para hablar sobre distintos aspectos teóricos sobre los que él sentía una gran preocupación. En primer lugar, libros de retórica, obras sobre retórica, el De Oratore, Brutus o Orator, son obras en las que él habla teóricamente sobre cómo se deben hacer los discursos y cómo
debe comportarse o hacia qué fin debe dirigirse el orador. Es aquí, en estos libros, donde establece que la finalidad de todo orador es triple: probare, delectare, flectere, es decir, demostrar lo que se quiere decir, decirlo claramente, entretener, gustar al auditorio ante el que se está hablando y convencer a ese auditorio, llevarlo hacia las posiciones que el orador está defendiendo. Además de estas obras retóricas, tiene también algunas obras de índole política, de república o de legibus, en las que Cicerón nos habla sobre el ideal republicano que él sitúa a finales del siglo III, comienzos del siglo II, es decir, después de las guerras contra Cartago. Él considera que ese es el gran momento de la República Romana y los hombres que estaban dirigiendo Roma en aquellos años son el modelo que debería seguir cualquier político republicano de Roma. Por último, hay también una producción filosófica de Cicerón, pero es una producción muy tardía, cuando al final de su vida, en el año 46 a.C., él recibe una serie de reveses, tanto sociales como personales, pues decide retirarse, y ahí es donde ya un hombre maduro, un hombre que ya tiene toda la vida hecha, se pone a escribir, poner por escrito sus reflexiones filosóficas. De Amicitia, sobre la amistad, de Senectute, son libros que nos hablan sobre conductas humanas. De Officis, dirigida a su hijo, que nos habla sobre las obligaciones que debe atender todo buen ciudadano. De Finibus Bonorum et Malorum, sobre los límites del bien y del mal. Su propio nombre nos está indicando que es un libro sobre moralidad. En general, Cicerón se mueve muy cerca de posiciones estoicas, aunque no podemos decir que sea un filósofo estoico en sentido estricto. También recibe alguna influencia de los epicureístas. Terminamos entonces destacando de nuevo que Cicerón es la cumbre del mundo intelectual romano. En su momento fue considerado así y todavía nosotros consideramos que es precisamente Cicerón el que representa mejor el ideal de hombre político, hombre comprometido en la Roma republicana, de intelectual preocupado por su formación, de intelectual preocupado también por una creación intelectual, una creación literaria amplia. Esto es lo que le ha valido ser considerado como la cumbre del mundo intelectual romano y luego llegar a tener la trascendencia que ha tenido en todos los siglos posteriores. Es Cicerón el mejor y más brillante representante del latino, del hombre latino y también de la latinidad, de la latinitas.